Un agente del FBI es arrestado y humillado por la policía, confundido con un ladrón. Pero cuando la verdad sale a la luz, el giro es más impactante de lo que nadie imaginó. La noche se había cerrado sobre La Latina con un silencio denso y misterioso. El barrio madrileño conocido por sus estrechas calles empedradas, que parecían guardar secretos antiguos bajo la tenue luz de las farolas. Las luces de hierro forjado, desgastadas por el tiempo, parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras que se estiraban y se retorcían sobre las fachadas de los edificios, como si la ciudad misma estuviera respirando, esperando algo. El aire fresco de la noche acariciaba la piel de Pedro Ruiz, agente del FBI, pero no lograba aliviar la creciente incomodidad que sentía en su pecho. Algo no estaba bien. Algo en la atmósfera lo alertaba. Algo estaba a punto de suceder. Pedro, un hombre con años de experiencia en situaciones de alto riesgo, caminaba con paso firme pero cauteloso a través de las oscuras callejuelas de La Latina. Acababa de concluir una operación arriesgada en un bar de la calle Cava Baja. Disfrazado de turista común, con una camisa blanca y unos jeans desgastados, había logrado obtener pruebas irrefutables sobre una red internacional de tráfico de productos blancos. Imágenes comprometedoras de un policía local en contacto directo con un narcotraficante conocido. Esas fotos eran la clave para desmantelar una operación criminal que había estado operando a niveles internacionales. Con la cámara llena de evidencias, su regreso a la base era inminente. Sin embargo, la sensación de tensión no lo dejaba, como si un invisible peso lo estuviera empujando hacia algo aún peor. Mientras avanzaba por las calles desiertas, la ciudad parecía volverse más opaca. El aire se volvía más espeso, como si el mismo entorno estuviera absorbiendo cada uno de sus pasos, haciendo que el suelo bajo sus pies se sintiera más pesado. Los ecos lejanos de la ciudad desaparecían en las sombras, y la única compañía de Pedro era el crujir de sus propios pasos. Pero de repente, una nueva presencia rompió el silencio, una sensación extraña, inquietante. Pedro ajustó la postura y los músculos de su cuerpo se tensaron instintivamente. A lo lejos, vio dos figuras que se acercaban por el mismo callejón. No había nada aparentemente sospechoso, pero algo en su interior se aceleró. Esa sensación, esa presión en el aire, le indicaba que no se trataba de un encuentro casual. Las dos figuras avanzaban rápidamente, con una determinación que Pedro no pudo ignorar. Cuando se acercaron más, su corazón dio un vuelco. Uno de los hombres tenía el rostro que había visto una y otra vez en las fotos que había tomado. Era el mismo oficial que había fotografiado en una conversación comprometedora con un narcotraficante, un policía local que había estado involucrado en actividades ilegales. El reconocimiento hizo que su respiración se acelerara. El pánico intentó asomarse, pero Pedro lo rechazó con un rápido control mental. No podía dejar que se notara su sorpresa. Su entrenamiento le decía que debía mantener la calma, pero la sensación de estar atrapado en una red invisible era casi insoportable. Los dos oficiales de la Policía Nacional se acercaron sin perder tiempo, cerrándole el paso. La situación se volvía más tensa con cada paso que daban. El primer agente, un hombre alto de mirada gélida, dio un paso al frente y se plantó frente a él, bloqueando su salida. Pedro ya no podía dar marcha atrás. ¡Alto ahí! La voz del oficial cortó el aire como una cuchilla. No era una solicitud, era una orden directa. No hubo espacio para duda o negociación. Pedro se detuvo en seco. En su mente, los segundos pasaban como horas, cada uno más pesado que el anterior. No podía fallar. No podía dejar que descubrieran lo que llevaba en la cámara. Era una misión crucial. Con la cabeza baja, Pedro trató de mantener la calma. Se giró lentamente, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco. El segundo oficial se acercó desde atrás, su sombra cubriendo a Pedro por completo. Estaba rodeado. No había forma de escapar sin ser notado.
La tensión era palpable, como una cuerda que se tensaba cada vez más. El corazón de Pedro latía con fuerza, pero sus ojos seguían fijos en el primero de los oficiales. Había algo en su mirada que no podía interpretar, algo entre la desconfianza y el desprecio. «El rostro me es familiar», dijo el primer oficial, su tono seco y acusador. Pedro podía sentir que las palabras de aquel policía no eran meras preguntas, sino un desafío. No solo estaba siendo interrogado sobre su presencia, sino sobre algo mucho más oscuro. El oficial sospechaba, y Pedro lo sabía. Trató de mantener su voz firme, pero su respiración comenzó a volverse irregular y sus músculos se tensaron. «Soy agente del FBI. Estoy trabajando en una investigación, solo quiero continuar mi camino», dijo con voz controlada, mientras sacaba su cartera de su bolsillo. Pero antes de que pudiera mostrar su placa, el oficial levantó la mano de forma tajante, impidiéndole continuar. «No te apresures», dijo el policía con desdén, su tono rebosante de desconfianza. «Queremos asegurarnos de que no nos estés mintiendo». Pedro sintió cómo la situación se volvía cada vez más peligrosa. Ya no se trataba de una simple detención. Los oficiales no solo querían saber quién era, querían despojarlo de su identidad, hacerle sentir que estaba perdiendo el control. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso de la amenaza en el aire. La presencia del segundo agente, que se había colocado más cerca, hizo que la tensión se volviera insoportable. Pedro podía sentir su mirada penetrante, y lo peor era que la actitud de los dos oficiales había cambiado. Ya no eran simplemente agentes de la ley, ahora parecían cazadores, buscando una presa. «No hace falta que nos muestres nada», dijo el segundo oficial, sonriendo con sarcasmo. «Lo único que necesitamos es que nos sigas». La sonrisa en su rostro era la de un hombre que disfrutaba del juego de poder. Pedro podía ver la mueca burlona en sus labios. La situación estaba fuera de control, y sabía que no podría salir de allí sin que se desatara algo más grande. El primer oficial, observando la leve inclinación de Pedro hacia su cinturón, se adelantó más, su postura amenazante. Pedro sabía que la amenaza era real. No podía simplemente mostrarse sumiso. La atmósfera era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Cada uno de los oficiales intercambiaba miradas de complicidad, como si la decisión de qué hacer con él ya estuviera tomada. «No te hagas el inocente», dijo el primer oficial, su voz más baja y fría que nunca. «Sabemos que los agentes del FBI no suelen pasearse por aquí a estas horas, y menos con esa actitud arrogante». Pedro luchó por mantenerse erguido, pero su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Cada palabra del oficial lo estaba acorralando más. El miedo a perder las pruebas, a perder su misión, comenzaba a consumirlo, pero aún así se mantuvo firme. No podía dejar que el pánico tomara el control. «No quiero problemas», murmuró, con la voz más tensa que nunca, tratando de proyectar seguridad, pero su frustración estaba cada vez más a flor de piel. Los oficiales se miraron nuevamente y, sin decir palabra, comenzaron a avanzar, rodeándolo aún más. Pedro podía oír sus pasos resonando sobre las piedras, el sonido de una condena que ya estaba escrita. «Vamos a dar un paseo», dijo el primer oficial, con una sonrisa venenosa en los labios. Uno de los oficiales puso su mano sobre su brazo, presionando con fuerza. Pedro sintió cómo el pánico comenzaba a invadir su cuerpo, pero en su mente una chispa de claridad apareció. Debía mantener la calma, debía esperar el momento adecuado. Si no lo hacía, perdería no solo su libertad, sino todo lo que había trabajado por conseguir. En lugar de atar a Pedro al poste de luz, los dos agentes lo empujaron con una fuerza implacable hacia un callejón oscuro, casi inexistente, cerca de la Plaza de la Paja, donde las sombras parecían tragarse cada rincón de la ciudad. La noche había caído con fuerza sobre Madrid, y la ciudad
sumida en una calma engañosa, parecía estar dormida, ajena al peligro que se gestaba en sus entrañas. Solo el sonido de los pasos apresurados de los agentes y el viento gélido de la madrugada rompían el silencio, creando una atmósfera de tensión tan palpable que Pedro podía sentirla rozándole la piel. El frío era intenso, pero no era solo eso lo que le calaba hasta los huesos. Era la sensación de estar perdiendo el control, de que su destino se escapaba lentamente entre sus dedos. La presión en su pecho aumentaba con cada paso que daban. Cada uno de ellos resonaba en el estrecho callejón, marcando su destino, mientras la oscuridad lo rodeaba cada vez más, atrapándolo, empujándolo hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, Pedro pudo sentir cómo el peligro se cernía sobre él, como una sombra al acecho. Sus pensamientos se agitaban en su mente, pero no podía permitirse pensar en ello, no ahora. La opresión del ambiente, la presencia de los agentes a su lado, y el inminente sentido de que estaba siendo arrastrado a un destino del que no habría retorno, lo mantenían en vilo. Su respiración se volvió irregular y su pulso se aceleró, pero se obligó a calmarse. No podía perder la compostura ahora. Cuando llegaron frente a una puerta de hierro oxidada que rechinaba al abrirse, un fuerte olor a humedad y suciedad le golpeó las fosas nasales. Los agentes lo empujaron dentro sin piedad, y Pedro tropezó con el suelo de piedra, cayendo de rodillas. La dureza del impacto lo hizo sentir como si todo su cuerpo hubiera quedado atrapado en ese lugar oscuro y sucio. Las paredes, cubiertas de moho y humedad, parecían aplastarlo, y el eco de sus propios pasos resonaba en sus oídos, amplificando la sensación de claustrofobia. El almacén al que lo habían llevado estaba sumido en una oscuridad casi total, con solo un débil rayo de luz entrando a través de una pequeña ventana sucia, iluminando brevemente objetos abandonados. Cajas de madera roídas por el tiempo, sillas rotas y herramientas oxidadas que crujían con cada movimiento. El aire estaba impregnado de polvo, denso y espeso, dificultando la respiración. Pedro podía escuchar el sonido de la puerta al cerrarse, un golpe sordo que lo aisló por completo del mundo exterior. Ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado, completamente a merced de los dos agentes que lo rodeaban. El agente mayor, con una mirada feroz, lo empujó con más fuerza hacia un poste de hierro oxidado que sobresalía del suelo. El contacto del metal frío contra su piel hizo que un escalofrío recorriera su espalda, pero lo peor era la sensación de humillación que sentía. Los dos agentes lo trataban como si fuera un simple criminal, pero Pedro sabía que no podía mostrar ninguna debilidad. El otro agente se quedó cerca de la puerta, observando con una mirada fija y calculadora. Estaba esperando cualquier intento de huida, cualquier señal de que Pedro pudiera hacer algo para escapar. El primer agente comenzó a registrarlo de manera brusca, hurgando en sus bolsillos con violencia, arrancando su ropa, sin ningún respeto por su dignidad. «¿Dónde está la cámara?», ordenó el agente mayor, su voz rasposa y seca como el roce de una piedra en el suelo. Cada palabra parecía cortarlo en pedazos. Pedro se obligó a mantener la calma, pero la presión de la situación lo estaba aplastando. Sabía que si no se mantenía firme, todo estaría perdido. La cámara, que había sido su herramienta de trabajo, ya no le serviría. Había tenido la precaución de enviar las fotos comprometedoras antes de ser detenido, y ahora solo quedaban en la cámara imágenes inocentes de los monumentos de Madrid, imágenes que no valían nada en ese preciso momento. Pedro tragó saliva, consciente de que su destino dependía de lo que pudiera hacer en los siguientes minutos. El agente mayor continuó registrándolo, más desesperado, metiendo las manos en cada bolsillo, buscando algo que pudiera incriminarlo. Pedro podía sentir la mirada del segundo agente sobre su espalda, como una presión constante, esperando cualquier señal de debilidad.
El ambiente se volvía cada vez más opresivo. El aire denso de polvo parecía aplastarlo con cada segundo que pasaba. Pedro no podía fallar. No podía dejar que la frustración de los agentes lo quebrara. «Busquen más, no puede ser que no haya escondido nada», insistió el agente mayor, frunciendo el ceño y agitándose visiblemente. «Este tipo no es un simple turista, tiene que haber algo más». La frustración del agente era evidente, y Pedro la sentía como una presión adicional sobre su pecho. Su ansiedad estaba llegando a límites insoportables. No solo se trataba de las pruebas, sino de su propia supervivencia. La mirada de los oficiales, sus gestos bruscos y su actitud despectiva lo hacían sentir más atrapado que nunca. Finalmente, después de lo que parecieron horas de un registro inútil, el agente mayor se apartó y, sin decir palabra alguna, se dirigió hacia una cuerda gruesa y vieja que colgaba de una de las vigas del techo. Pedro sintió un nudo en el estómago al ver lo que iba a suceder. Cada movimiento del agente, cada vuelta que le daba a la cuerda alrededor de su cuerpo, parecía apretar más que solo sus extremidades. Apretaba su alma, su esperanza. No podía creer que lo estuvieran tratando de esa manera. Había luchado toda su vida por la justicia, por la verdad, y ahora estaba reducido a esto, a estar atado en la oscuridad, sin poder hacer nada para evitarlo. «Quédatelo ahí», dijo el agente mayor con una sonrisa cruel en su voz, aunque Pedro no podía verla. «Un rato en este lugar oscuro y aislado, y tal vez se te ocurran algunas respuestas. Y si no, al menos tendrás tiempo para pensar en lo que vas a hacer a continuación». La amenaza de sus palabras era evidente. Querían quebrarlo, hacerle sentir que no tenía opciones, que la única salida era ceder a su voluntad. La sonrisa cruel del agente resonó en su mente, incluso cuando los dos oficiales se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la salida, dejándolo solo en la oscuridad, atrapado en sus propias limitaciones. Los últimos ecos de sus pasos resonaron en la distancia, y el silencio absoluto que siguió solo acentuó el aislamiento de Pedro. Las cuerdas le cortaban la piel y su respiración se volvía más errática a medida que pasaba el tiempo. La sensación de claustrofobia lo invadía completamente. No solo estaba atrapado físicamente, sino emocionalmente también. En ese lugar oscuro y frío, lleno de traición y desesperanza, Pedro sintió que todo lo que había luchado por proteger se desvanecía. Pero en medio de esa oscuridad, algo en su interior se encendió. Sabía que no podía rendirse, no podía dejar que todo se desmoronara. Con las cuerdas apretadas alrededor de su torso, Pedro empezó a pensar, a concentrarse. Sabía que su equipo estaba esperando una señal. El dispositivo de localización oculto en su zapato seguía enviando señales a su equipo. Sabía que la anomalía sería detectada pronto, pero se preguntaba, ¿cuánto tiempo más podría aguantar esta tortura física y emocional? Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la ayuda, y ese pensamiento le dio fuerzas. No podía permitir que esos agentes corruptos salieran con la suya. No podía dejar que la corrupción destruyera todo lo que representaba. Con la luz tenue de la pequeña ventana iluminando su rostro, Pedro cerró los ojos y respiró profundamente. Su mente se centró en una sola cosa: aguantar. Necesitaba ser más fuerte que nunca. No solo se trataba de él, sino de todo lo que había luchado por proteger: la justicia, la verdad, la ley. No podía permitir que todo se viniera abajo. Cada segundo de resistencia, cada doloroso giro de la cuerda, lo hacía más decidido. Él sería quien cambiara las reglas, quien demostrara que la corrupción no ganaría. Y cuando llegara la ayuda, aquellos que lo habían atrapado pagarían por lo que hicieron. En la penumbra del almacén, el silencio era asfixiante, como una pesada manta que lo rodeaba, un silencio tan profundo que parecía que todo el mundo exterior había desaparecido.
Pedro trataba de concentrarse, de bloquear la sensación de pánico que intentaba apoderarse de él. La cuerda apretada alrededor de su torso lo hacía sentir como si su cuerpo estuviera atrapado en una trampa mortal, un lazo que no podía romper. Cada giro de la cuerda se sentía como una puñalada más, un dolor punzante que se extendía a lo largo de sus costillas, pero lo que realmente lo atormentaba no era solo el sufrimiento físico. Lo que lo atormentaba era la sensación de impotencia. Estoy atrapado. No hay salida. No tengo control, pensaba, y esa idea lo hundía aún más en la desesperación. Sabía que esta no era solo una cuestión de corrupción policial, era algo mucho más grande. Este sistema está podrido hasta la médula, reflexionaba, y ellos quieren silenciarme porque soy la amenaza que podría destruirlo. La claustrofobia lo envolvía, y la oscuridad del almacén parecía absorberlo por completo. Pero a pesar de la angustia, su mente seguía alerta, enfocada en un único pensamiento: escapar. Con sus ojos fijos en la pequeña rendija por donde se colaba la luz de un atardecer lejano, el último vestigio de un día que lentamente se desvanecía, Pedro sentía que el tiempo se estiraba y se contraía a la vez. Las horas parecían dilatarse en su mente, pero la sensación de que la oportunidad de escapar se acercaba le dio un atisbo de esperanza. Si me mantienen aquí mucho más, no sé cuánto más podré resistir, pensaba, sintiendo el peso de la espera, la angustia que se apoderaba de cada fibra de su ser. Aún así, se mantenía firme. Había estado en situaciones difíciles antes. Su entrenamiento en el FBI le había enseñado que lo único que podía salvarlo era el instinto, y el instinto le decía que debía esperar el momento justo. «Mantén la calma, Pedro», se repetía una y otra vez, como si sus propias palabras pudieran disipar el miedo que lo asfixiaba. De repente, los sonidos de los pasos se hicieron más cercanos. Pedro pensó que era su mente jugando una mala pasada, que su ansiedad estaba creando ruidos que no existían, pero no. Los pasos eran reales. Y no solo eso, se acercaban con rapidez, con urgencia. Algo estaba pasando, algo que lo ponía en alerta. ¿Qué está ocurriendo?, pensó mientras el latido de su corazón aumentaba, marcando el ritmo frenético de la ansiedad que lo invadía. Los dos agentes regresaban, pero algo en sus expresiones había cambiado. Ya no había arrogancia ni satisfacción en sus rostros. Ahora había una tensión palpable, un nerviosismo que flotaba en el aire como un presagio de algo que Pedro no podía identificar, pero que sin duda tenía que ver con lo que estaban planeando. «Tenemos que moverlo ahora», dijo el agente mayor, su voz rasposa, como si estuviera tratando de ocultar algo. Pedro lo sintió. Esto no es normal, pensó, su mente trabajando a toda velocidad. Alguien está buscando por aquí. No tenemos tiempo. Los dos agentes comenzaron a trabajar con una prisa que solo aumentaba la presión en el ambiente. Las manos de los oficiales eran torpes, apresuradas, como si temieran que el tiempo se les estuviera agotando. Cada movimiento era impreciso, reflejando una ansiedad palpable que Pedro podía sentir en cada uno de sus gestos. Los agentes, normalmente confiados, ahora parecían estar huyendo de algo, y eso solo aumentaba la intriga que Pedro sentía. ¿Qué están ocultando?, reflexionó mientras su mente buscaba desesperadamente alguna salida. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, un haz de luz cortó la oscuridad de manera inesperada. La linterna iluminó la ventana sucia del almacén con una intensidad cegadora, haciendo que Pedro se sobresaltara. Pero cuando escuchó la voz familiar de Elena Rodríguez, su corazón dio un vuelco de alivio. Finalmente, están aquí, pensó, un atisbo de esperanza iluminando su mente. Pero la situación no se resolvió inmediatamente. La tensión seguía siendo palpable. El sonido de la puerta del almacén siendo derribada rompió el aire con fuerza, un rugido que resonó en las paredes de la habitación.
Pedro apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de escuchar las palabras de Elena. «¡FBI! ¡Nadie se mueva!». La voz de Elena, fuerte, clara y llena de autoridad, resonó en la oscuridad como un grito de esperanza. La fuerza de su presencia era inconfundible, un faro de luz en medio de la penumbra. Pero el caos estaba lejos de terminar. El joven agente, al ver que la situación se les escapaba de las manos, reaccionó con un pánico palpable. Sacó su arma rápidamente, apuntando hacia el grupo de entrada, como si su vida dependiera de disparar primero. Su miedo era evidente, y Pedro pudo ver cómo su mano temblaba ligeramente al sostener la pistola. Pedro, con reflejos entrenados y rápidos como un destello, vio la oportunidad y no dudó. En un solo movimiento, se lanzó hacia el agente mayor y con una destreza sorprendente, le arrebató la pistola de las manos. El rostro del policía pasó de la sorpresa al furor, pero ya era demasiado tarde. Pedro había tomado el control. En ese momento, la sensación de poder fue tan intensa que casi pudo saborearla, pero no había tiempo para detenerse. La adrenalina corría por sus venas. Pedro ahora sostenía el arma, con las manos firmes, mientras veía cómo el agente mayor se retiraba, completamente desconcertado. La puerta del almacén se desplomó hacia adentro con un estruendo, el sonido reverberando en el espacio como un trueno que no dejaba lugar a dudas. En un abrir y cerrar de ojos, los agentes de la unidad de élite del FBI irrumpieron en la habitación, con el equipo de apoyo del Cuerpo Nacional de Policía siguiéndolos de cerca. La luz de las linternas iluminó a los dos policías corruptos, que no tuvieron tiempo ni espacio para reaccionar. Fueron rápidamente sometidos, arrestados, y con la rapidez de un bien aceitado mecanismo, Pedro vio cómo todo sucedía a su alrededor. Los hombres que lo habían mantenido cautivo estaban ahora a merced de la ley. «¡Pedro! ¿Estás bien?». Elena corrió hacia él con los ojos llenos de preocupación, alivio y un toque de incredulidad al ver que él aún estaba de pie, que había sobrevivido. En ese momento, el miedo que había sentido durante horas desapareció por completo, reemplazado por una sensación de paz que Pedro nunca había creído posible en medio de un caos tan absoluto. La liberación era total. «Estoy bien», Pedro respondió con voz firme, aunque sus músculos seguían temblando por el esfuerzo y el dolor acumulado. Al ver las caras conocidas de sus compañeros, la tensión que lo había dominado durante horas se disolvió lentamente, como si el peso de su propio cuerpo finalmente pudiera relajarse. «Pero lo importante es que tenemos lo que necesitamos. Tenemos suficiente evidencia para acabar con esta red de tráfico de productos blancos». Las palabras salieron de su boca como una promesa, como un juramento sellado en su mente. La batalla por la justicia no había terminado, pero esta victoria, aunque pequeña en comparación con la magnitud de la guerra que aún quedaba por librar, significaba que la esperanza seguía viva. Mientras sus compañeros lo ayudaron a alejarse del lugar, con los policías corruptos bajo custodia, Pedro supo, con la certeza de un hombre que ha visto lo peor y sigue en pie, que la lucha no había sido en vano. Cada paso que daban hacia el exterior del almacén era una reafirmación de que la justicia, aunque demorada, siempre encuentra su camino. Tras la exitosa redada, los agentes del FBI comenzaron a desentrañar una red mucho más vasta y compleja de lo que jamás imaginaron. El descubrimiento de las pruebas en el almacén no solo confirmó el tráfico de productos blancos, sino que destapó una red de corrupción que se infiltraba profundamente en el sistema policial de Madrid. Lo que al principio parecía un caso aislado de tráfico de drogas, pronto se reveló como un intrincado tejido de complicidades, traiciones y manipulaciones dentro de las fuerzas del orden. Pedro y su equipo se encontraron ante una verdad aterradora. La misma policía que debía proteger a la sociedad estaba, en muchos casos, siendo cómplice de los crímenes que juraban erradicar. La revelación fue como un jarro de agua fría para Pedro. «¿Cómo pude no verlo antes?», pensó.
sintiendo una creciente desconfianza en todo lo que había creído hasta entonces, la base de su fe en la justicia y la institución que había jurado defender. La idea de que aquellos encargados de hacer cumplir la ley fueran los verdaderos villanos no solo lo desmoronaba, sino que también lo impulsaba a luchar aún más fuerte. A lo largo de las semanas siguientes, la intensidad del trabajo de investigación fue abrumadora. Las jornadas se alargaban sin descanso, los agentes exhaustos pero completamente inmersos en cada detalle, cada pista que pudiera llevarlos a descubrir más piezas de este rompecabezas criminal. Pedro sentía cómo la presión aumentaba con cada minuto que pasaba. La atmósfera se volvía densa, cargada de una tensión palpable. Cada nuevo hallazgo, cada indicio de corrupción más profundo, solo aumentaba el peso sobre sus hombros. Esto va más allá de todo lo que imaginamos, pensaba, el agotamiento físico y emocional casi arrastrándolo, pero su determinación se mantenía firme. Sabían que el tiempo jugaba en su contra, que los culpables harían todo lo posible por encubrir sus huellas antes de que el caso pudiera exponerse por completo. La ansiedad aumentaba a medida que se acercaban al núcleo de la corrupción. Pedro sentía que estaba caminando en una cuerda floja, sin saber si lo que descubrirían podría derrumbarlo por completo. Las fotos que Pedro había capturado aquella noche, esas imágenes que inicialmente parecían solo un testimonio más de un caso aislado, se convirtieron en la pieza clave para desmantelar todo el entramado de corrupción. Gracias a esas fotografías y a las pruebas adicionales que el equipo había reunido del almacén, lograron rastrear y destapar conexiones con otros miembros de la Policía de Madrid. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero a medida que lo hacían, Pedro sintió cómo la gravedad de la situación lo aplastaba. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», reflexionó, su mente trabajando a toda velocidad para comprender el alcance de lo que estaban descubriendo. Los mismos hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley eran los que permitían y facilitaban el tráfico de drogas que devastaba la ciudad. La indignación se mezclaba con la sorpresa y el horror, pero Pedro sabía que no podían detenerse. Lo que habían descubierto debía ser detenido, y él era la única persona capaz de enfrentarse a este monstruo con 1000 caras. Los dos agentes detenidos no solo enfrentaban acusaciones de abuso de poder y discriminación. La magnitud de sus crímenes era mucho mayor. El hecho de que estos agentes estuvieran directamente involucrados en el tráfico de productos blancos a nivel internacional los convertía en piezas centrales dentro de una maquinaria de corrupción que operaba en las sombras de la capital española. Los delitos cometidos no solo afectaban a la justicia, sino que ponían en riesgo la seguridad de miles de ciudadanos, quienes nunca imaginaron que aquellos que debían protegerlos, aquellos que habían jurado hacerlo, eran en realidad los verdaderos enemigos. Para Pedro, cada nueva pieza de la investigación era un recordatorio amargo de la naturaleza humana y el peligro que representaban aquellos que se encubren tras una capa de autoridad. Esto no puede quedar impune, pensaba, su corazón latiendo más rápido al ver la magnitud de la traición. El caso, tan complejo como alarmante, comenzó a acaparar la atención de los medios. Los periódicos más importantes de España, como El País y El Mundo, dedicaron extensos artículos a la historia de Pedro, un agente del FBI de origen mexicano que, al convertirse en víctima de abuso y discriminación, descubrió involuntariamente una de las redes criminales más grandes de Madrid. Los titulares, aunque reconocían el trabajo de Pedro, también enfatizaban la ironía de que el agente fuera quien destapara la corrupción que él mismo había sufrido en carne propia. La exposición mediática trajo consigo un torrente de emociones encontradas para Pedro. Esto no es lo que buscaba, pensaba mientras veía su rostro en las portadas de los periódicos, la atención de la prensa y el público pesando sobre él como una carga. No deseaba ser el centro de atención, pero comprendía que, si su historia servía para destapar la verdad, entonces valía la pena. Sabía que el sacrificio personal que estaba haciendo podría ser la clave para que la justicia prevaleciera. Sin embargo, esa exposición también lo hacía sentirse vulnerable,
La ironía de ser ahora el rostro visible de un escándalo que comenzó como un secreto doloroso le pesaba sobre el alma. La cobertura mediática puso aún más presión sobre las autoridades españolas, que no pudieron evitar reaccionar ante el escándalo. El Ministerio del Interior, presionado por la opinión pública, no tuvo más opción que iniciar un proceso de reformas profundas en el Cuerpo Nacional de Policía. La operación de revisión en toda la fuerza fue masiva, y en pocos días muchos oficiales fueron suspendidos o despedidos. La Policía de Madrid, que hasta entonces había sido considerada una de las más confiables del país, se encontraba ahora en una crisis de credibilidad. La desconfianza pública en la institución creció enormemente y las reformas fueron impuestas con rapidez. Nuevos procedimientos para prevenir la discriminación y la corrupción fueron introducidos de inmediato, con programas de capacitación sobre ética profesional y diversidad cultural para todos los agentes. Pero para Pedro, toda esta reforma era solo una pequeña parte de lo que se necesitaba. La crisis de confianza era profunda, y aunque las medidas eran necesarias, Pedro sabía que la lucha no terminaría allí. Sin embargo, para Pedro, todo esto no era solo una victoria personal. Mientras observaba cómo la red de corrupción comenzaba a desmoronarse, sentía que la verdadera victoria no era solo para él, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de este sistema podrido. Lo que al principio había sido una amarga experiencia de abuso y maltrato, se transformó en una oportunidad para cambiar algo mucho más grande. Lo que ellos no sabían es que me dieron la oportunidad de destruirlos desde adentro, pensaba, mientras observaba cómo la corrupción se desmoronaba ante sus ojos. Los sacrificios que había hecho no solo sirvieron para desmantelar una red criminal, sino para despertar la conciencia dentro de la misma policía, que finalmente comenzó a ver los peligros de permitir que el poder se corrompiera. Pedro comprendió que el verdadero propósito de su lucha no era solo ganar una batalla en un caso aislado. La verdadera lucha era mucho más amplia, una guerra constante por la justicia, una justicia que a veces se encuentra al borde de la desesperación, pero que siempre, tarde o temprano, logra prevalecer. Nunca desaparecerá por completo, pensó con amargura, pero al menos he puesto una piedra en el camino, he marcado el inicio de un cambio. Sabía que la corrupción nunca desaparecería por completo, pero al menos había logrado poner en evidencia cómo, a través de la verdad y la perseverancia, una persona podía cambiar el curso de la historia. Cada paso que dio, cada sacrificio que hizo, había valido la pena. La justicia no solo había ganado un caso, había ganado un campo de batalla entero. Con cada día que pasaba, Pedro sentía que el dolor y la frustración iniciales comenzaban a desvanecerse. Lo que antes parecía ser un final, ahora se veía como un nuevo comienzo. La lucha por la justicia, aunque nunca fácil, tenía sus recompensas. Y mientras la ciudad de Madrid seguía adelante, Pedro sabía que había hecho todo lo posible para asegurarse de que, al menos en este caso, la verdad saliera a la luz y aquellos que habían abusado de su poder recibieron lo que les correspondía. La satisfacción que sentía al saber que la verdad había prevalecido le daba una paz que jamás imaginó encontrar en medio de una batalla tan desgarradora. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de cómo la justicia a veces necesita una chispa para encender el fuego del cambio? Deja tu comentario abajo, suscríbete para más historias sorprendentes como esta y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Un hombre desaliñado se acerca a un joven que caminaba solo por la calle y le pide algo de dinero. Lo que sucedió a continuación sorprendió a ambos y cambió el curso de la conversación. El sol se estaba desvaneciendo lentamente sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos grises y anaranjados que presagiaban la tormenta que se avecinaba. La ciudad, normalmente llena de energía y ruido, parecía sumida en una quietud extraña, como si todos estuvieran esperando que el cielo cayera sobre ellos. Las nubes, densas y pesadas, cubrían el horizonte y el aire se sentía denso,
a punto de explotar. La Gran Vía, siempre tan viva y llena de turistas y locales por igual, se veía ahora apagada. Las luces de los anuncios brillaban débilmente, y la lluvia comenzaba a caer en suaves gotas que se transformaban en torrentes por momentos, empapando la ciudad y reflejando la tristeza del cielo.